Salmo 139, ¿lo tienen? Amén. Vamos a leer todo el capítulo. Yo leo un versículo, o sea, lee el 2 y el versículo último del libro, del Salmo lo leemos todo. El versículo 24 lo leemos todos. Amén. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dice el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El 8. Y el cielo hicieron mi estado, he aquí así. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún así me guiará tu mano y me salvará. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, que formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, a mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta alguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los semineros se multiplican más que la arena, despierto aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por estos bellos hermanos que están aquí, que vinieron con el propósito de alabarte, de glorificarte, de adorarte y de escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, tú nos hables, aún habla mi propia vida. Padre, que podemos recordar todo lo que tú eres. Que podamos salir bendecidos hoy, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo.
a cada uno de nosotros, Padre, y podamos ver tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, puede sentarse. En esta mañana, hermanos, lo que vamos a hablar va a estar ligado al libro de Hechos, a lo que acabamos de aprender. Y en el Salmos 139 me encanta el 139. Hay dos cosas de Dios que se ve que están ligadas entre sí: la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Hermanos, nosotros entendemos, y el salmista David aquí lo reafirma, un Dios que lo sabe todo. No hay nada, hermano, que Dios no sepa. Él lo sabe todo. De hecho, no hay otro ser como nuestro Dios que sepa todo de todo. La verdad, hermanos, es que nosotros nos equivocamos muchas veces porque no lo sabemos todo. Nuestro conocimiento, aunque alguno pueda decir que conoce más que otros, es limitado, pero tenemos un Dios que sabe todo de usted, sabe todo de mí, todo el tiempo. Y la razón, hermano, y no nos vamos a enfocar o que lo vamos a hablar de que Dios sabe todo, la razón de que Dios sabe todo es por la omnipresencia de Dios, que es de lo que vamos a hablar. Un Dios que está en todo lugar, todo el tiempo. Un Dios que está aquí, hermano, está en Colonia, está en todas las iglesias, está en todas las naciones, todo el tiempo. Un Dios, hermano, que para Él no hay límites del tiempo, no hay límite de espacio. Dios está en todo lugar. David empieza diciendo que Dios conocía todo de Él. Y luego en el versículo 7 dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo del Seol, ahí estás tú. Y hermano, nosotros, algo que nos va a ayudar a vivir una vida cristiana que agrada a Dios, es entender, hermano, que no hay un lugar donde usted y yo nos podamos escapar de Dios en ningún tiempo, porque Dios está en todo lugar. Jonás intentó escaparse de Dios. Dios le dijo: ve a Nínive, y fue a Tarso, y por allá tomó una nave para, según él, ir lejos de Dios. Pero en medio del mar, hermano, donde iba Jonás, ahí estaba Dios. Y lo encaminó. Ahora, hermano, pregúntese esto usted. Yo creo que a veces hay cosas que debemos preguntarnos: ¿dónde puede estar usted que Dios no esté? Porque tenemos, hermano, y debemos creer lo que la Biblia dice: la razón por la que Él lo sabe todo es porque está en todo lugar. Ahora vamos a ampliar eso: en todo lugar, hermano, todo el tiempo. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en las buenas. Hermano, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y cuando nos va bien, hermano, Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos y mostrándonos sus bendiciones. En la Biblia tenemos ejemplo. La Biblia dice que Dios mismo estaba con José y que era Dios el que bendecía a José. Dice la Biblia: y la mano poderosa de Dios estaba sobre José, y había bendiciones sobre José. Dios mismo que estaba sobre Abraham trajo bendición sobre Abraham en todo lo que él tenía, y todo lo que él tenía era dado por Dios. Ese Dios que dice: no temas ni desmayes, en Isaías, porque yo, tu Dios, estaré contigo en donde quieras que vayas. Hermana, ¿y qué es eso donde quiera que vayas? ¿Alguien pudiera traducir eso en donde quiera que vaya? A caminar. En todos lados, al caminar, al correr, aquí, en su casa, debajo de la cama, debajo de la mesa, en cualquier lado. Ahí está Dios. Vaya a la Biblia, por favor, vamos a ver algunos versículos, hermanos, de que nos hablan de que Dios está con nosotros. Jeremías 23, 23, 24. Dice la Biblia, Jeremías 23, 24. Capítulo 23, capítulo 23.
versículos 23 y 24. ¿Lo tiene? Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos o desde muy lejos. Note 24, esto es importante. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No dice Dios, ¿se esconderá alguno que yo no lo vea? Y luego él mismo responde, ¿no lleno yo, Jehová, todo? Hermano, y otra vez, ¿habrá algún lugar donde usted y yo nos podamos esconder de Dios? Hermano, y nos podemos esconder de otras personas, podemos mirar para que otros no nos vean, pero del que nos deberíamos esconder, o bueno, no deberíamos, pero hermano, el que todo lo ve es Él. Vayan a la Biblia, por favor, porque es de la Biblia. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Tenemos un Dios que está en todo lugar. Como está en todo lugar, todo lo ve. Y como todo lo ve, todo lo sabe. Hermano, y esto debería ser para bien, porque eso significa que Dios está con nosotros cuando estamos bien, bendiciéndonos. De hecho, todas las bendiciones que tenemos es a favor de Dios. De hecho, dice que Dios está viendo a los que hacen lo correcto para dar sus bendiciones. No literal así, se lo acabo de parafrasear lo que acabamos de leer. Pero hermano, también debería preocuparnos, porque eso significa también que Dios está cuando estamos pecando. No crea que Dios se aparta de nosotros cuando vamos a lugares donde no debemos ir. No crea que Dios se aparta de nosotros cuando hablamos cosas que no debemos hablar. No crea que Dios escapa de nosotros cuando decimos o hablamos blasfemias de otros. No crea que Dios escapa, hermano. Dios está ahí aún cuando nosotros estamos haciendo lo malo, y eso debería preocuparnos, porque eso significa que Dios sabe cuando nos estamos portando mal. Aunque nadie más sepa, aunque parezcamos Santa Palomita cuando vengamos a la iglesia, ¿verdad? Dicen en Panamá que no mata ninguna mosca. Aunque nos portemos bien amorosos, bien amables, y podamos alabar, podamos cantar con toda nuestra fuerza y gloria a Dios. Pero Dios está cuando nos estamos portando mal. Ahí cuando nadie lo ve, hermano. Cuando miramos para todos lados. Es más, le voy a dar una recomendación. Cuando usted vaya a hacer algo malo, no mire para los lados ni para abajo, mire para arriba. Porque lo importante no es si el pastor lo mira o se da cuenta. No es si el pastor Andrés sabe, no es si yo sé, no es si otro hermano lo ve. Lo importante es que Dios está, hermanos. Porque está con usted, porque tiene el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo no va a salir. Y cuando Dios dice que Él ve toda la tierra, contempla todo, significa también que Él ve nuestro mal comportamiento. Amén. Y al final, hermano, lo que usted y yo hagamos va a influir en nuestro futuro, va a influir en recibir o no las bendiciones de Dios. Y mire, no crea que Dios no pasa por alto el pecado. Ahora, lo que Dios sí hace, hermano, y esto es importante hacerlo. Si usted anda mal o anda en pecado, lo que sí Dios hace es perdona y olvida. De hecho, el perdón no trae consigo olvido. Dice Dios que si confesares, creo que lo confundí. Si alguno,
Ay, se me fue lo que estoy confundiendo con otro versículo. Pero dice la Biblia, hermano, que si confesamos, ya se me vino a la mente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y como Él sabe, y como Él está, lo que Él está esperando, hermano, es que nosotros nos arrepintamos. Hermano, esa promesa de Dios es para bendición, pero es para que estemos alerta. Eso de yo estaré contigo, hermano, nos debería llevar a reflexionar nuestros caminos. De hecho, Dios una y otra vez le decía al pueblo de Israel, a través de Jeremías, a través de los profetas, reflexionen cómo están, vean sus caminos. David decía constantemente, examíname. Porque David veía cómo estaba comportándose, porque sabía que Dios estaba con él, porque él sabía que no había un lugar donde él se podía esconder, porque Dios estaba en todo lugar, todo el tiempo. Hermano, esta verdad de Dios, hermano, debe estar presente en nuestros corazones todo el tiempo, que Él está. Ahora, no solamente está cuando nos portamos mal, Dios también está en nuestros malos momentos. Y eso también tenemos que tenerlo claro, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, cuando la estamos pasando mal, cuando nos batallamos con la salud, a veces aunque nos portemos bien y nos va mal, cuando no sabemos qué hacer, hermano, en el dolor, en el luto, aún ahí está Dios. Y debemos tener ese gozo y esa paz de saber que aún en esos momentos difíciles, Dios está. Yo me imagino al apóstol Pablo y a Silas gozosos en el Señor, alabando al Señor, ahí en la cárcel. ¿Cómo puede estar gozoso? Porque entendían que ahí estaba Dios. El apóstol Pedro gozoso. José, hermano, con todo lo que le estaba pasando, no crea que la vida de José fue difícil. Fue fácil, fue difícil. Sus hermanos lo vendieron, lo querían matar. Vivió como esclavo, lo blasfemaron, pero si había algo que José sabía y lo animaba a seguir adelante y no lo dejaba estar en el piso, es que aún ahí Dios estaba. Y gloria a Dios, él pudo seguir con ánimo ahí en la cárcel, aunque hablaron mal de él, porque él sabía que Dios estaba. Y hermano, no sé por lo que usted esté pasando, pero algo tiene que saber, que Dios está. Que Él no la abandona. Hermanos, Dios está también en nuestras incapacidades. Él sabe lo que somos. Él sabe lo que podemos hacer. Él sabe lo que no podemos hacer. Y aun cuando somos incapaces, ahí Dios está. Por eso, hermano, necesitamos seguir adelante, aunque no sepamos hacer las cosas. Aunque sintamos que ya no podemos más, porque aún Él está ahí. Amén. Hermano, tenemos que entender esto también, que Dios está en nuestro pasado. Todo lo que nosotros hemos hecho, Él lo sabe. Ahora, yo creo que usted lo sabe. Dios está en nuestro presente. Hoy Él está aquí. Mire, yo no creo en las casualidades ni en la suerte como se cree hoy. La Biblia habla de la suerte, pero una suerte antes que llevaba a Dios. Y como no estaba la Biblia completa, la manera en que la gente iba a saber cuál era la voluntad de Dios, Dios decía que por suerte, pero por suerte era que Dios le iba a indicar, no como la conocemos hoy. Hoy suerte es que pasa de la nada, que puede ocurrir cualquier cosa para bien o para mal, y así no funciona. Pero lo que tenemos que entender, hermano, que Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente. Yo creo, hermano, que Dios está aquí. No soy convencido. Yo creo que Dios está aquí. Amén. Dios está en usted, sabe sus pensamientos, sabe lo que usted piensa, sabe dónde está su corazón hoy y ahora. Ahora, eso lo podemos comprender, pero también, hermano, algo que necesitamos entender, y esto es algo que mucha gente no entiende, es que Dios está en nuestro futuro. Hermano, Dios va a estar en lo que usted va a hacer mañana. Usted no sabe lo que va a pasar, pero Él sí sabe. Hoy, para nosotros ayer, era pasado, era futuro, pero Dios ya estaba aquí hoy. Dios ya sabía que nos íbamos a reunir. Dios ya sabía quién iba a venir. Y Dios está en su futuro hasta el día que usted muera. Él sabe todo lo que usted va a hacer, para bien o para mal, hasta el día que a usted le toque partir.
Y como Él va a estar con usted hasta el día que usted muera, Él tiene toda autoridad para perdonar todos sus pecados hasta el día que usted muera. Esto es algo que mucha gente no entiende y por eso dicen, ¿cómo? No es que yo tengo que hacer, no, hermano. Dios puede perdonar su mentira que va a cometer porque pues Dios ya sabe que la va a cometer, porque Dios ya está. El pecado que usted va a hacer mañana, ya Dios lo sabe. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros le entregamos nuestra vida a Él y le pedimos perdón a Él por pecados pasados, presentes y futuros, entendiendo que Él tiene la capacidad de perdonar aún los pecados que a la fecha no hemos cometido. Y que lo puede perdonar hasta el día de nuestra muerte. Porque mi hermano, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, cometemos el error de hablar nada más de que Él está en todo lugar, en nuestro pasado y presente, y omitimos que Él ya sabe todo nuestro futuro. Hermano, Él sabe toda la historia de la humanidad, por más difícil que sea. Por eso decía David que era alto para él y que no lo podía comprender, porque es difícil comprenderlo, hermano, pero es la verdad. Él sabe toda la historia de la humanidad, de todos nosotros, todo el tiempo, hasta el día de nuestra muerte. Él sabe qué va a pasar. Él sabe las guerras que van a venir, Él sabe las hambres, de hecho Él lo ha profetizado y en la palabra de Dios está parte de lo que Él dice que va a pasar en un futuro que no ha pasado. Y por más de 2000 años dio muchas profecías de cosas que Él sabía que iba a pasar. Y luego en su tiempo, después de miles de años, pasaron. ¿Por qué, hermano? Porque Él está en todo lugar, todo el tiempo. Es el único ser que puede decir, esto va a pasar. Y pasa, porque Dios ya lo ha vivido. El problema, hermano, es que encerramos a Dios como uno de nosotros. Y Dios está por afuera de nosotros. Él está fuera del espacio como nosotros lo conocemos. Él está fuera del tiempo como usted y yo lo conocemos. Por eso la Biblia dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está más allá de nuestro tiempo y no podemos juzgar a Dios por nuestro tiempo. Porque Él está en todo lugar. Él está aún cuando somos débiles. Mi hermano, Él sabe nuestra debilidad. Él sabe con qué batallamos. Él sabe nuestros gustos. Él sabe, hermano, cuando hay cosas que nada más nos cuestan dejar o nos cuestan no hacer. Porque ahí está. Nada más espera que nosotros le digamos. Y hermano, hay beneficios, hermanos, en que Dios esté en todo lugar, en todo el tiempo. Hay beneficios en que Él esté en nuestros malos momentos. Hay beneficios en que Él esté en nuestros buenos momentos. Hay beneficios en que Él esté en nuestro pasado, presente y futuro. Hay beneficios en que esté aún en nuestro pecado. Hay beneficios en que esté cuando somos débiles. Hay beneficios que esté aún en la dificultad. Uno de esos beneficios es que si Él está en todos lados, Él puede brindarnos consuelo. Y hermano, qué bendición es sentir el consuelo de Dios. Y no sé si usted le ha pasado en esos momentos difíciles, ver a Dios consolarnos. Ver a Dios como si nos estuviera cargando en su mano o abrazando, porque Él está. Otro beneficio, hermano, es que Él nos ayuda y nos da fortaleza. Al estar con nosotros, Él tiene la capacidad de guiarnos a través del Espíritu Santo, de darnos dirección para cumplir su voluntad. Hermano, a veces se pregunta, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Cuando estamos con Él y Él está con nosotros. Él, su Espíritu Santo mismo, nos va a dar gozo y paz al estar en su voluntad. Él nos va a ir dirigiendo a su voluntad. Al estar en nosotros, hermanos, aún vamos a poder ver la protección de Dios y cómo Dios nos guarda a nosotros. Porque, hermano, como Dios está en todo lugar, todo el tiempo, puede protegernos aún de nosotros mismos, puede proteger nuestra vida. Me acuerdo cuando hablé con la hermana Nancy, que fui a su casa y ya dio la acción de gracias aquí, cómo vio la protección de Dios. Porque ella entendía que pudo haber pasado a mayores, pero dijo, Dios me protegió. ¿Y por qué la protegió? Porque Él estaba en ese momento. Porque Él tenía el control. De hecho, mi hermano, por eso es importante ceder el control de lo que nosotros somos a Dios.
porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él ve. Y mi hermano, ¿cómo no entregarle nuestra vida a alguien que aún puede estar en nuestro futuro? Él sabe cuál es la mejor decisión que nosotros pudiéramos tomar. Él sabe cuál va a ser beneficioso para nosotros. Y batallamos y nos va mal, la simple razón porque no le damos lugar a Él, a un Dios, hermano, que nos protege, que nos cuida, porque está con nosotros. Hermano, yo no me alejaría de Dios. En primer lugar, no pudiéramos alejarnos de Dios. Y en segundo lugar, porque nos desprotegeríamos. Por eso David, hermano, que tuvo muchos problemas, podía tener paz. Me imagino al salmista escribiendo el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En poca palabra, David está diciendo, aunque esté mal, aunque tenga muchos enemigos, aunque tenga muchos problemas, aunque aún pueda ver mi vida de cerca, la muerte, voy a confiar en que tú me vas a librar porque tú estás. Amén. Hermano, qué bendición es saber, entender que tenemos un Dios que está en todo lugar, que tenemos un Dios que puede guiarnos. Eso debería animarnos, hermanos, a seguir adelante, porque Dios está en todo lugar y lo hemos visto cómo actúa a favor de nosotros. Vamos a orar, por favor, póngase de pie.